Y es un tema que genera, y cuando hagan guardia o cuando atiendan pacientes, van a decir, doctor, estoy mareado, estoy mareado, estoy mareado. Y no todo es mareo. ¿Estamos de acuerdo? No todo es mareo. Mareo es mal de mar. Así entiendan ustedes para que se acuerden siempre del doctor Stock. ¿Qué es mareo? Ustedes dicen, pero el paciente todo es mareo. Y usted lo tiene que diferenciar bien, decirle, bueno, ¿qué? El mareo es mal de mar. El paciente dice, mire doctor, usted le explica, el mareo es estar en un barco. Eso es mareo, o caminar sobre algodones. ¿Estamos? Inestable es distinto. El inestable es el borracho, es el paciente que dice, mire doctor, me caigo para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Es totalmente distinto que el mareo. No tiene un punto de fijación. En cambio, el vértigo es la sensación de giro, es la sensación de dar vuelta o que las cosas dan vueltas. ¿Entienden la diferencia? Sí, sí se entiende. Bien. Entonces, ¿por qué es importante decirle, pero qué es lo que tiene? ¿Gira o no gira? ¿Inestable o no inestable? Porque el vértigo lo producen dos órganos nomás en el cuerpo. Dos, el cerebro y los oídos. No lo producen los ojos, no lo produce la columna, por amor a Dios, no lo produce el estómago. No, no lo produce. Solamente los oídos o el cerebro. O sea que lo importante del vértigo, como usted le dice al paciente, sí, doy vuelta, doctor, es diferenciar. ¿Este tipo tiene un problema del oído o este tipo tiene un ACV en ese momento? O un problema neurológico. En cambio, si yo veo un tipo caminar inestable, que se cae, que no está borracho y que se le altera la escritura, eso no es oído, eso es el cerebelo, debe tener un tumor en el cerebelo. ¿Estamos de acuerdo? Miren la diferencia. Con verlo caminar usted nomás sabe. En cambio, el tipo que tiene vértigo, la persona que tiene vértigo, le dice, mire doctor, me doy vuelta. Y empieza a decir, pero que a veces el vértigo le dura segundos y dice, me acuerdo que vomitaba, doctor. Y a mí, cuando me cuentan eso, me importa tres pepinos el vómito. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque si yo agarro a todos ustedes y lo pongo en una calecita a girar y les paro la calecita, y ustedes van a hacer una descarga vagal de primera, se van a poner sudorosos, pálidos y van a empezar a vomitar. Y después dicen, como el vómito o la inestabilidad le queda durante horas, dicen, oh, el estómago me da vértigo. No, no, el estómago no da vértigo. Eso es un reflejo vagal. Por eso el paciente se siente mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, cuando usted tenga un paciente en una guardia, en lo que sea, porque le va a caer, porque el vértigo es un síntoma muy, muy clásico, le va a decir, ¿por qué me pasa esto? Y ahí van a tener que diferenciar, ¿es vértigo, mareo e inestabilidad? Bueno, en cambio, si yo dice, el paciente le dice a ustedes, mire doctor, que sobre todo a ustedes, las mujeres, y si son flacas y altas, también le puede pasar al varón, pero sobre todo a la mujer, y cuando hace calor, dice, doctor, estoy en la cama, estoy mareado, estoy descompuesta, y me paro y se me pone todo negro, eso no es el oído, eso es hipotensión ortostática, eso ya lo han visto en cardiología, se levanta y por diferencia de altura, como son más vagotónicos, la contracción de las venas en el medio de los miembros inferiores es mucho más lenta, el corazón es más lento, no llega a cierta velocidad la sangre al sistema nervioso y el paciente se descompone o se tiene que acostar para nivelar el corazón con el sistema nervioso. Eso es hipotensión ortostática, que es totalmente distinto. Eso le hacen una pruebita de tilt test, ¿ah? Y cuando le hacen la prueba de tilt test, dice, sí, esta persona tiene hipotensión ortostática. Son sobre todo las mujeres, más bien jóvenes, que se desmayan con el calor o cuando se paran rápido, o no solamente se desmayan, se sientan y dice, me mareo, que es totalmente distinto al vértigo. Bueno, acá se acabó, ya no permito más entrada, entremos a dar la clase. ¿Entendieron la diferencia? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, brillante. Así me gusta. Vamos a empezar con mareos. Con vértigo, disculpen, vértigo. Yo me meto a decir. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, los vértigos pueden ser de dos tipos, centrales o periféricos. No hay con qué darle, no hay más, centrales o periféricos.
¿Estamos de acuerdo? Si bien el más frecuente es periférico, y sobre todo el vértigo postural paroxístico benigno, porque lo van a ver, en su vida profesional lo van a ver. Tenemos otro como la neuritis vestibular o la enfermedad de Meniere. El más frecuente siempre es el periférico. Pero yo tengo que siempre hacer un diagnóstico diferencial con un central, porque no me tengo que comer un ACV, o un infarto cerebral, o un tumor cerebral. Acuérdense que el equilibrio tiene tres patas, chicos. Tiene tres patas. El sistema nervioso, cuando ustedes están sentados ahora y no se caen, ponen el cuerpo en determinada posición. Cuando caminan, ponen los músculos en determinada posición. ¿Por qué? Porque les llega al sistema nervioso central información de los ojos, las columnas, toda la parte osteomuscular, y les llega de los oídos. Sobre todo, ¿qué parte del oído? La parte vestibular, donde están los utrículos, con sus células ciliadas, y acá tenemos, por ejemplo, las otoconias, ¿bien? Otoconios, los otolitos, y después tenemos los conductos semicirculares, que va a ser el superior, el posterior y el anterior. Entonces, el externo, disculpen. Entonces, estos son, por lo general, informan al sistema nervioso de la parte rotatoria. En cambio, el utrículo del sáculo en la parte más de aceleración lineal o vertical. La cabeza de un lado a otro, esta gelatina que está en los conductos se mueve y eso genera una despolarización de las cilias, o cuando vamos en un auto y vamos hacia adelante o hacia atrás, se mueven también las células ciliadas de los utrículos del sáculo a través de estas otoconias que lo movilizan y generan descargas eléctricas y le informan al sistema nervioso dónde están ustedes, si están caminando, si están cayéndose de un quinto piso, si están girando, etc. Entonces, nosotros tenemos el vértigo periférico, que por lo general el vértigo periférico puede ser, es mucho más violento que el central. Eso es una realidad. Acelera con los movimientos cefálicos, ¿bien? Y por lo general empieza en forma rápida, es violenta. A veces, en la gran mayoría, puede ir acompañado de otros síntomas del oído, por ejemplo, hipoacusia, puede ir acompañado de acúfenos, ¿bien? Y siempre va con lo que yo le decía recién, descargas vagales, o sea, síntomas neurovegetativos, el vómito, la náusea, etc. ¿Estamos de acuerdo? Si va con otalgia no es siempre, porque hay algunas infecciones puede darle, pero a veces pueden ir con hipoacusia como sensaciones de presión, que ya lo vamos a ver más en qué síntoma, en qué enfermedad. En cambio, el central no. A veces es más gradual, empieza en forma más espontánea y va empeorando a las 24 horas. ¿Puede ir síntomas neurovegetativos? Sí, porque tiene vértigo, sí puede, pero por lo general no va acompañado de síntomas otológicos como la pérdida de audición, el zumbido. Ahora, el vértigo periférico siempre tiene nistagmus. En cambio, ustedes cuando tengan un paciente, acuérdense siempre de esto del doctor Stock, tengan un paciente con nistagmus y el tipo le dice, usted le dice, estoy mareado, estoy inestable, doctor, y está con nistagmus, pero no tiene vértigo, ese tipo tiene un tumor en el cerebro. A excepto en algunas parálisis cerebrales, en los chiquitos lo van a ver al nistagmus, no tiene vértigo, o a veces lo van a ver en los albinos. Cuando vean a una persona albina, le van a ver el movimiento ocular y el tipo no tiene vértigo. Pero va con alteración de la marcha central, tiene alteraciones de la escritura muchas veces, cefalea, etc. Entonces, espérame un segundito. Entonces, el vértigo, acá tenemos, por ejemplo, el vértigo periférico vestibular y el vértigo central. Entonces, tenemos que son agudos, intensos, siempre hay una fase rápida y una fase lenta del nistagmus, son rotatorios, porque por lo general el conducto semicircular, el posterior, el que más tiene, el que más genera vértigo. Más probable si hay síntomas otológicos, es mucho más probable que sea un vértigo periférico.
Si empeora cuando los movimientos, también es peor, es más tira para un vestibular. Y si es a repetición, ustedes van a pensar que es un periférico. En cambio, en el central, sí tienen esa inestabilidad, a veces no tienen vértigo, o tienen vértigo, pero no es tan intenso, ¿bien? No van con síndrome otológico, lo vuelvo a repetir, no hay acúfenos, y por lo general están puede tener su origen en el octavo par, pero van en el tronco y el cerebelo. Entonces, ¿por qué da? Fíjense acá, cómo el ganglio de la cóclea, el ganglio vestibular, no de la cóclea, vestibular, disculpen, ya el nervio periférico, va a ir hasta el pedúnculo, va a unirse a los núcleos a nivel vestibular en el pedúnculo, y como el cerebelo también manda fibras a estos núcleos, y de estos núcleos tienen una relación con los nervios, las motoneuronas oculares. Y esa es la razón por lo cual, cuando hay un desequilibrio del oído o central, el paciente tiene nistagmus, porque hay una relación con el vestíbulo, con los núcleos, las motoneuronas oculares, discúlpeme. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo sé que no es un Sí, tema muy doctor. largo. ¿Va bien? Bueno. Entonces, es lo que yo le decía recién, el paciente dice, yo tengo mareo, doctor, tengo mareo, pero ustedes tienen que explicar bien las diferencias, porque es muy difícil para el paciente entenderlo. ¿Bien? Entonces usted le tiene que decir, acá, tiene sensación de movimientos rotatorios sobre todo, sí, de que sí, eso es vértigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacen el diagnóstico de vértigo y dicen, este es central o periférico. Tengan cuidado, cuando es central, dicen, no, esto no me cuadra, esto es más central, hagan una resonancia inmediatamente porque no vaya a ser que el paciente debute con una ACV, o a veces las esclerosis múltiples también pueden debutar con problemas otológicos, no solamente oculares. Si el paciente, por ejemplo, aparte del vértigo, le empieza, por amor a Dios, no le digan de entrada, vayan al otorrino, si empieza con disartria, con movimientos raros, o con movimientos, alteraciones del gusto, o de la visión, ataxia, etc., y eso no es el oído, eso es central. Eso no hay forma. En cambio, si el paciente dice, no, doctor, yo empecé violentamente, con la sensación de giro, se me pasó, duró segundo y vomité, y tuve náusea y me descompuesto, me bajó la presión, me he puesto sudoroso, pálido, y eso es periférico de acá a la China. ¿Estamos de acuerdo? Más si, por ejemplo, el paciente le dice, me he golpeado la cabeza hace 15, 20 días, o no, a veces es de forma espontánea. Pero si ha tenido un golpe o ha tenido una infección, es lo más probable que el paciente sea un vértigo, acá un vértigo periférico. Y si le dice a ustedes, por ejemplo, he salido, estuve en una guardia hace 15 días por un dolor abdominal, le han puesto aminoglucósidos como la gentamicina que se usa con pasto, estuve con hipertensión hace 2 semanas en una guardia, me han puesto diurético, o sea, la furosemida, y muchacho, eso ha generado una lesión a nivel de la cóclea o a nivel del vestíbulo y le genera el vértigo, eso es periférico. ¿Estamos de acuerdo? El de ahora vamos a ver después un poquito la laberintitis y la enfermedad de Meniere, que son totalmente distintos. Entonces, ustedes lo revisan al paciente. Véanle, si no pueden, yo sé que por ahí por las guardias no pueden ver mucho, pero si tienen un otoscopio lo ven. Esto es un oído normal, el que está acá, ven la membrana translúcida, este es el mango del martillo, acá ven el triángulo luminoso, eso es lo normal. Ahora, si ustedes ya llegan a ver por encima de la membrana timpánica este hueco con estas células, este magma blanco, que esto es un colecistoma, puede dar vértigo. O si el paciente empieza con una parálisis facial y vértigo y le ven estas ampollitas en el pabellón, la que están acá, eso se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Ese síndrome, que lo van a ver también, es por el herpes zóster y es porque el nervio, que está, acuérdense que el herpes se estaciona en los nervios, en el nervio facial, genera una inflamación facial, empieza con una parálisis facial y a la vez también puede tener a nivel vestibular y generarle vértigo. Entonces, la otra cosa que le hacen es evaluar el equilibrio, lo ponen al paciente que le sirve mucho para las pausas centrales. Si el paciente lo pone, cierran los ojos y extienden los brazos y los pies juntos, si un brazo se cae más que el otro,
o si el paciente se inclina para un lado o para el otro sin aguantar, y eso es más de tipo central. Otra cosa, por ejemplo, si ustedes le examinan los ojos y le ven el vértigo, por lo general, si el vértigo tiene una fase rápida hacia un lado y después tiene una fase lenta para el otro lado, lo que me está diciendo que la fase lenta me está hablando del oído hipofuncionante. Eso es clásico del vértigo periférico. Ahora, si yo tengo un vertical, tengo un oblicuo, un rotacional, ¿bien? O para todos lados, y eso me está hablando de un vértigo de tipo central. Esa es la diferencia. Por eso hay que ver los ojos y ver el nistagmus. Eso es mucho más importante que una resonancia. Y esto es lo que le decía recién, que el paciente se para violentamente y se empieza a marear. Uy, dice, estaba con vértigo, doctor. No, ¿qué va a ser vértigo? Eso es una hipotensión ortostática. Y eso es más de tipo central. Entonces lo mandan al cardiólogo, le hacen un tilt test, le hacen esta prueba violenta de sentarlo rápido, le miden la presión, el paciente se marea, y eso es clásico de la hipotensión. Eso no es oído. Entonces, yo le voy a mostrar cómo puedo saber yo si el oído es o no es. Es muy simple, esa es una maniobra que se llama Dix-Hallpix. Ya la voy a mostrar en un video, se la acuesta a la paciente, se le hace girar la cabeza y se le ve el vértigo, se le ve el nistagmus. Se le ve el nistagmus. Y también se puede hacer otra maniobra o otro estudio que se llama electronistagmografía, donde se ve el nistagmus del ojo y se mide la batida. O sea, cuando ustedes, si yo, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo es el estudio este? Le pongo agua fría y caliente a 7 grados por encima y por debajo de la temperatura corporal. Y tiene que aparecer vértigo. ¿Qué es lo anormal? Que no aparezca, que aparezca de menos o aparezca de más. Eso es anormal. Por lo general, cuando al paciente le aparece más vértigo de lo normal, hay una hiperreflexia, normalmente eso es de tipo más central. Cuando tiene una hiporreflexia, por lo general es más de tipo periférico. Entonces, la maniobra de Dix-Hallpix es para ver, ahora van a ver cómo se acuesta el paciente, le ponen la cabeza, le ponen entre 30 y 50 y 45 grados y lo van colgando la cabeza un poco y tratan de provocar el vértigo. Y ven el nistagmus. ¿Para qué? Porque si el nistagmus aparece y es de tipo horizontal, con una fase rápida y lenta, y eso es clásico del oído. La prueba de la presión ortostática que le mostré recién, tomar la presión, hacerlo sentar rápido, es otra maniobra, y la prueba del impulso cefálico, que ya le voy a mostrar qué significa. Esa es muy importante, la prueba del pulso cefálico. Espérenme un segundito. ¿Cómo se sale de este? Ahí está. Entonces, miren cómo es. Lo ponen en 45 grados. No es muy lindo, ¿no? El paciente que tiene vértigo desencadena vértigo se acuerda de la madre de ustedes, y lo acuesta. Esperan 30 segundos que aparezca. Pero a veces no aparece a pesar de que es del oído, porque el oído a veces tiene un capricho, es caprichoso, el vértigo aparece cuando quiere. Esperan 30 segundos. Y lo sientan a la paciente, y la sientan, y ahí lo evalúan. En cambio, miren cómo es un nistagmus. Ve una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida va hacia el lado derecho y la lenta hacia el lado izquierdo, o sea que el hipofuncionante es el izquierdo. ¿Y qué es el pulso? La prueba del pulso cefálico. ¿En qué consiste? Yo a ver, un segundito, voy a salir de acá. ¿En qué consiste? ¿Me están viendo ahí? Yo le hago así, le digo al paciente que agarro la cabeza del paciente y que me mire siempre en mi nariz, que nunca cierre los ojos y ponga floja la cabeza. Entonces le llevo la cabeza siempre que me mire la nariz, hacia un costado,
hacia el otro y le hago que violentamente, rápido, le pongo en línea media. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el ojo, ¿en qué consiste la maniobra? Normalmente el ojo tarda muy escaso tiempo en volver a la posición para ver el ojo, en la nariz. Cuando es el oído en la patología, el ojo tiene el mismo retardo, tarda un poquito en ponerse en posición. Cuando el ojo no tarda en ponerse, o sea, es rápido, significa que es central. Y usted dice, bueno, pero ¿para qué me sirve eso? Porque en ese momento usted hace esa maniobra, que se llama hint, y usted dice, che, esto es central, el tipo está haciendo una ACV, y le salvan la vida. Y tiene una especificidad y una sensibilidad del 100%, es mejor que una resonancia. Por eso, chicos, acuérdense de la frase esta, la clínica es soberana. Así consiste la prueba de hint. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver el vértigo más clásico, que es el vértigo posicional. Eso lo van a ver como agua. ¿Y qué significa? Una piedrita de la zona del otolito, o sea, del utrículo del sacro, se desprende, se dirige hacia el conducto semicircular y lo bloquea. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a aumentar la presión dentro del conducto semicircular y el paciente entra en un vértigo que da miedo. Entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, puede ser por degeneración espontánea de la membrana otolítica, por conmoción laberíntica, por notitis media, por traumatismo, efecto viral, etc. Pero en realidad, el vértigo posicional no se sabe muy bien la causa por qué se desprende. No se sabe. Lo que sí es así, chicos. El paciente agarra y dice, doctor, me ha durado 2 segundos, he quedado de con náusea, vómito, etcétera, etcétera, pero tiene el nistagmus fase rápida y fase lenta y no va con ningún otro síntoma. O sea, no va con tinnitus o coacúfeno, no va con pérdida de audición, ni nada. Entonces ustedes lo agarran, le acuestan al paciente, hacen la maniobra de Dix-Hallpike y si en ese momento se activa, ¡pum!, lo ven al nistagmus. Y es un vértigo posicional. ¿Estamos de acuerdo? Y dura segundos, dura muy poquito, y es violento y rápido. La persona estaba bien, se ha ido a acostar, y por lo general dice, sí, me acosté, doctor, o me levanté a la noche, o me levanté a la mañana, cambié la posición, o me levanté de la cama, y ahí. ¿Ven? Y es un vértigo torsional, siempre fase rápida y fase lenta. Lo que sí, o sea, puede ser causado por lesiones del sistema nervioso central, sí puede ser, pero se caracteriza por algo el vértigo periférico y sobre todo este. Uno que tiene latencia, fatiga, ¿y qué significa eso? Que ustedes lo arrancan el vértigo y se cansa, rápido. Lo quieren volver a provocar y no arranca. Eso es clásico del vértigo periférico. Se cansa el vértigo, arranca, se cansa. O sea, tiene fatiga. Y para que vuelva a aparecer, tiene latencia, tiene que esperar un tiempito. ¿Bien? Puede ser que sea vertical, a pesar de que es periférico. Sí, si lo toma el conducto semicircular, bien, el vertical sí le va a dar, pero por lo general es siempre horizontal, es la gran mayoría horizontal. Bien, entonces, ¿qué maniobra, cómo lo puedo tratar a este paciente? Si el paciente no me refiere que no tiene sensación de oído tapado y no tiene zumbido, entonces yo por lo general descarto clínicamente la enfermedad de Meniere, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces yo lo acuesto al paciente, fíjense con este dibujito, lo acuesto, como la maniobra de Dix-Hallpike, le giro la cabeza, giro el cuerpo en sentido horario. Después vuelvo a girar para la otra cabeza, le vuelvo a girar el cuerpo y lo siento rápidamente. Entonces, o puedo sentarlo al paciente, le giro la cabeza, la posiciono para un lado, ¿bien? Después la giro la cabeza, le giro al paciente para otro lado. ¿Para qué me sirve eso? Para ir acomodando, esta maniobra, la de arriba se llama D-plane, ¿no? Y la voy acomodando los otolitos.
y con eso mejora sustancialmente. Y si lo medico el paciente, lo medico con vasodilatadores como la betistina y anda muy bien. Pregunta hasta ahí, antes que se me mareen todos. Preguntas. ¿No? Bueno, la enfermedad de Meniere es distinto. Se da más en mujeres que en varones, se da más en europeos, ¿bien? En la raza blanca. Por lo general puede ser unilateral, aunque puede ser bilateral, ¿bien? Y las crisis pueden durar de 6 a 11 años, aunque a 11 por año, discúlpeme. Y se da en personas mayores de 20 a 30 años. Por lo general la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad grave, porque si va acompañado de una sensación de oído tapado y va acompañado de zumbido, va a llevar a la larga, cuanto más episodios de crisis vertiginosa tiene, a la larga lleva a una hipoacusia neurosensorial. Eso es una pregunta de examen que hace uno de los médicos, hacia dónde lleva la enfermedad Meniere. Cuanto más crisis hace, más cae la audición a nivel neurosensorial, porque acuérdense que esto es la cóclea, la parte vestibular, y el paciente a veces termina cofótico o con un audífono. Bien, es cierto que no, el diagnóstico de la enfermedad de Meniere es clínico, es recontra clínico con los síntomas, a veces con algunos estudios, pero es clínico. Y si ustedes quieren hacer un diagnóstico de certero, tienen que hacer una autopsia, pero bueno, no se hace, pero es clínico. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que tiene una enfermedad de Meniere? Cuando tengo 2 o más vértigos, más una pérdida de audición neurosensorial confirmada con una audiometría. Aparte, si tiene tinnitus y sensación de plenitud oído lleno. Es un diagnóstico definitivo. Probable si tiene un episodio de vértigo, más una pérdida neurosensorial con tinnitus y sensación sensación de plenitud. Y posible, cuando tengo episodio de vértigo, sin pérdida auditiva o pérdida auditiva neurosensorial con desequilibrio. Y se excluye otra causa. ¿Por qué le pasa esto? Porque hay síndromes que se llaman síndromes menieriformes, que pueden ser incompletos. O sea, yo puedo tener el vértigo con sensación de oído tapado o con tinnitus. O sea, cumple los tres síntomas claves de la enfermedad de Meniere. Entonces, la incidencia más en jóvenes, bien, en Europa es mucho más, de 30 a 60 años, y la etiología, si bien no se sabe por qué, porque con medicina, cuando no sabemos por qué, dice que es viral, alérgico, autoinmune, lo que sí se sabe es que hay un aumento de la presión de la endolinfa, se produce ruptura a nivel de la membrana basilar, aumenta la presión del laberinto, se dilata ese laberinto membranoso y hay una intoxicación con potasio. Después termina cediendo un poco, pero ya va dejando lesiones a nivel de la cóclea. Por eso cae la audición. Esa es la explicación fisiopatológica del. Entonces, factores desencadenantes, por eso decía alergeno, infeccioso, vascular o genético, no se sabe muy bien. Bien, recuerden que la hemostasia de la endolinfa está dada por respuesta inmunológica innatas, por respuesta endocrinas y el sistema nervioso autónomo. Todo eso regula. Cuando hay factores desencadenantes, se altera esa homeostasis y hay signos clínicos de dilatación endolinfática, que significa la plenitud, la sensación de oído lleno. El paciente dice, se me llena de agua, doctor. Zumbidos, sordera, vértigo, inestabilidad y cefalea. ¿Bien? Entonces, duran de 20 minutos a 12 horas los síntomas. No es como el vértigo posicional que dura segundos. No. Y va acompañado con todo el síndrome, el bagaje ese del síndrome vagal, que es la náusea, el vómito, etc. ¿Están ahí o ya se acabó el tiempo? No, Sí, estamos acá. Perfecto, perfecto. Los acúfenos es clásico del Meniere, es una de las patas del diagnóstico, con silbido, con la sensación de un acúfeno agudo, ¿bien? Y la audición, si ustedes les toman una audición inmediata al paciente con Meniere, hay una caída neurosensorial. A veces, cuando pasa este síntoma o la crisis del Meniere,
ustedes le hacen una audiometría y puede recuperar un poco. Por eso es fluctuante. Esa es otra característica de la pérdida de audición neurosensorial del Meniere. Va fluctuando hasta que va lesionando y lo deja sordo el paciente. ¿Bien? A veces hay síntomas que pueden manifestarse el Meniere varias veces al año y que a medida que el paciente va teniendo estos cuadros, la audición va empeorando hasta que llega a una pérdida total. ¿Bien? Estas son frecuencias, cómo va cayendo la audición. Y esta es la maniobra que yo le decía recién de empuje o de hand magic que le hacen violentamente la cabeza y si el ojo tarda unos microsegundos, que se lo ve, ¿no?, en volver a su posición normal, eso es periférico. Si no tarda, es central. ¿Qué diagnóstico tenemos diferenciales? Por ejemplo, hidropesias sintomáticas, que son postinflamatorias, aumentó después de una laberintitis, por ejemplo, o una infección, la sífilis, malformaciones craneocervicales también, tumores cerebelosos son diagnósticos diferenciales, enfermedades degenerativas como el ELA y el síndrome de Koga, que es una queratitis interdicial no sifilítica con síntomas cocleovestibulares. Eso también es muy raro verlo, pero se puede ver. Bien, no se asusten con esto, no se asusten por amor a Dios. ¿Qué tratamiento le hago al paciente? Le dicen, bueno, como no sabemos qué es, le dicen, bueno, que duerma bien el paciente, le dan un sedante para tranquilizarlo, que evite todos los estimulantes, como el tabaco, el alcohol, bueno, si bien el alcohol es un sedante, pero que lo evita el alcohol, evita la cafeína, y se le da vasodilatadores como la betestina, que es un vasodilatador central, se le da diurético para bajar la presión del sistema nervioso del laberinto y tratamiento de expulso de presión. A veces no funciona esto, entonces se puede pasar a una etapa 2, que es inyectar transtimpánicamente un corticoide, se le pincha, se punza la membrana timpánica y se coloca corticoide adentro del oído medio. Y si no funciona, bueno, y el paciente está incapacitado, realmente incapacitado, pueden destruirlo al oído, ya sea con una cirugía o con gentamicina. Lo destruyen al oído, o cirugía de saco endolinfático para bajar la presión. Aunque increíblemente está demostrado muchas veces en los europeos, demostrado que a veces hay pacientes que le hacen una destrucción del oído y siguen teniendo los síntomas, ¿no? Es increíble, pero es así. Después tenemos la neuronitis vestibular, que es la inflamación de la rama vestibular del octavo par. Acuérdense que el octavo par tiene 2 ramas vestibulares y una que es la coclear, que es la parte auditiva. Bien, en el CAI, en el conducto auditivo interno, van 2 ramas vestibulares, van la rama coclear y el facial. Acuérdense siempre de eso. Entonces, a veces se lo relaciona con laberintitis, pero no es una laberintitis, es una inflamación del nervio. ¿Qué síntomas tiene? ¿Por qué lo causa? Por lo general es el herpes. Se relaciona mucho con el herpes. ¿Bien? Algunos también hablan con la disminución del flujo sanguíneo, con sustancias tóxicas, etc., pero lo que más se relaciona son virus del herpes. Se da en 3 por cada 100.000 habitantes, tanto varones como mujeres. Y la mayor incidencia entre los 20 a 30 años y entre 50 y 60. Cuanto más grandes somos, más nos cuesta recuperarnos, ¿no? Los síntomas son el vértigo, terrible, con toda la descarga vagal, la náusea, el vómito, y el nistagmus. ¿Cuál es la diferencia? Un nistagmus, como está inflamado el nervio, da un nistagmus que no frena, sigue del lado no afectado, ¿no? Y persistente hacia el lado no afectado, disculpen. Da el nistagmus, pero tiende que no más de 10 días bajar. Cuando baja la inflamación, cede el cuadro y anda bastante bien. A veces puede dejar algunas lesiones auditivas, pero es muy raro. Por lo general hay una recuperación total. Lo que sí le puede dejar, más que auditiva, le puede dejar una inestabilidad durante meses a años. Eso sí puede dejar la neuronitis vestibular. Le deja eso.
le hacen la maniobra del hint, que es lo que yo le decía, ven si da positivo o no, ya saben que es un vértigo periférico y no central, y si le tapan un ojo, acá por ejemplo hacen la maniobra, si le tapan el ojo, si el vértigo, si el ojo se va hacia arriba, es un vértigo de tipo rotacional, es un vértigo de tipo central. Porque como es muy raro que un vértigo periférico dure tanto, siempre hagan diagnóstico diferencial más con el central. Acuérdense que el central sí puede durar mucho. ¿Qué se le da al paciente? Bueno, sedan al paciente con diazepam, con lorazepam, le dan antieméticos también. Y bueno, si algunos dan antivirales, pero bueno, yo sí doy un poquito de corticoide para bajar la inflamación. Bueno, entonces acá tenemos el diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere y la laberintitis. Y les nombro solamente las causas centrales, que no lo vamos a hablar, que es la migraña vestibular, tiene mucho dolor de cabeza, cefalea y vértigo. Eso se llama migraña vestibular, que está muy de moda ahora en el diagnóstico. Los accidentes cerebrovasculares, sobre todo la vértebro-basilar, que es muy aguda, muy grave, esto es un síntoma muy grave. Isquemias o infartos, el síndrome de Wallenberg, que va a producir una isquemia del tronco encefálico y por lo general la mayoría muere, ¿no? E infarto de hemorragia cerebrosa también. Bueno, ¿quieren descansar hasta ahí un ratito? ¿O termino con neurinoma? Siga. Terminemos, doctor, A ver. a las 9. Examen. ¿Preguntas? Porque vértigo es un tema que uno usa para aplazarlo, ¿no? ¿Preguntas? Cuando vienen mal en el examen, vienen mal, ¡bum! Vamos, vaya vértigo y ya es injustificable, indefendible. ¿Cómo es la prueba del glicerol en la enfermedad de Meniere? Bueno, claro, bueno, usted sabe que ya no se usa mucho. ¿El glicerol qué es? Un azúcar, en realidad, que hace que usted le ponen y baja la presión, lo hace orinar más al paciente, porque ¿qué hace el glicerol? Retiene, como todo azúcar, atrae el agua. Entonces le ponen glicerol o manimem, pero se ha visto que andan más o menos, que no es una prueba, no es un tratamiento muy efectivo. Entonces retiene agua y lo elimina por orina y baja la presión endolinfática, baja la presión central del líquido cefalorraquídeo. También lo usan, por ejemplo, cuando hay fístula del líquido cefalorraquídeo, pero se ha visto que no es muy efectivo. Pero bueno, se usa. Esa es la prueba. Usted le pone glicerol, baja la presión y el paciente mejora supuestamente. Pero no, fíjese que yo ni se las nombré porque no la usamos, la verdad que no la usamos. Cada vez las drogas son mejores, entonces, y cuando se pone un vértigo insostenible, como una laberintitis, que el paciente no puede estar, por ahí hay que dormirlo, me llamaron a un anestesista y hacerle drogas anestesiológicas para que el paciente se duerma y hasta que baje el proceso inflamatorio. ¿Preguntas? Doctor, ¿y qué diuréticos usan? La acetosolamida, disculpe, gracias. La acetosolamida. Gracias. Esa es la que se usa. La furosemida no, por amor de Dios. Usted dice furosemida y yo, el doctor Stock, la aplazo por 3 años seguidos. Así que no. Acuérdense que la furosemida es ototóxica. En cambio, la acetosolamida no. Bueno, entonces termino neurinoma. El neurinoma. El neurinoma es una patología poco frecuente. Miren, increíble, ¿no? Acuérdense lo que le digo, ¿no? En la medicina siempre las patologías raras vienen a pares. Y uno a veces no la está esperando y aparece. Termino de hacer este tema, neurinoma acústico, ha sido esta semana, y antes de ayer, me dice una colega de mi servicio, venía a ver un neurinoma inmenso, pocas veces visto, con un tipo que lo venían tratando con beta-histina,
durante 10 años. Y tenía este neurinoma que ustedes ven acá en esta resonancia, es chiquito, muy parecido, pero chico a la par de lo que tenía este hombre. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con una hipoacusia neurosensorial unilateral, inestabilidad, porque es raro que el neurinoma da vértigo. No da vértigo, ¿saben por qué? A pesar de que es un tumor que nace del nervio vestibular. Porque si ustedes le hacen una prueba vestibular, le da un oído, la parte del equilibrio anulada, le da negativa. Lo que ocurre es que como el tumor va creciendo muy de a poquito, el sistema nervioso, ¿qué hace? Lo va frenando al otro oído que está normal en los impulsos vestibulares y lo va emparejando. Por eso un paciente que si ustedes le apagan la luz se cae, tiene inestabilidad, pero no tiene vértigo. No tiene ese movimiento violento, es muy raro, menos del 2% tienen vértigo. Así que es un tumor que nace del nervio vestibular, no del nervio coclear. Nace de las células la célula de Schwann del nervio vestibular. Bien, entonces el 10% de los tumores endocranianos y el 90% de los ángulos pontocerebrosos. Hay gente que se muere, le hacen una autopsia o le abren por otra cosa el cráneo y tiene un neurinoma y nunca tienen síntomas, y son chiquititos y se mueren con su neurinoma. El 5 al 10% de los tumores pontocerebrosos son meningiomas, en cambio el 90% son schwannomas. Nacen de la célula de Schwann y nacen en una zona intermedia entre el nervio que sale, la fibra nerviosa que sale del ganglio periférico y la zona periférica y la zona de mielinización central. ¿Ven? Acá, entre la zona de mielinización central y la periférica, esa zona se llama de Obersteiner-Redlich. Ahí, no le voy a pedir eso en el examen que hacen aquí, ahí nace el nervio, en las células de Schwann. ¿Bien? Entonces, se cree que hay un gen supresor alojado en el brazo largo del cromosoma 22 que codifica la proteína merlina, que es el encargado de controlar la proliferación de la célula de Schwann. Entonces, se altera ese gen supresor en el cromosoma 22 y esta célula en la zona de Redlich empieza a crecer. Los neuromas acústicos bilaterales no son los más frecuentes, son menos frecuentes y por lo general lo asocian a la neurofibromatosis tipo 2, que se asocia a alteración del cromosoma 22. ¿Bien? Acuérdense las neurofibromatosis que por lo general pueden tener neurinomas en la piel, color café con leche. Si ustedes ven eso, neurinomas en otras partes del cuerpo, no duden en pedirle siempre una resonancia magnética central del cerebro. El uso de teléfonos celulares, en un momento estaba de moda decir que el uso excesivo producía neurinoma, no está demostrado. Los neurofibromatosis tipo 2 son más tempranos que los de tipo 1 y la forma hereditaria del neurofibromatosis tipo 2 es más frecuente, se da más en mujeres que en varones, en el tipo 2, en el tipo 1 por lo general son más unilaterales, las neurofibromatosis son unilaterales. En cambio, el tipo 2, acuérdense que son bilaterales. Entonces, cuando ustedes tengan un oído sano como el izquierdo y una caída perceptiva unilateral con alteración de la discriminación del oído, señores, nunca duden de pedir una resonancia magnética. Estamos siempre, si le hacen un diapasón y el diapasón va a oído sano, eso es un oído que está con una hipoacusia neurosensorial, pida una resonancia. Si el paciente tiene tinnitus, pida una resonancia y no se coman un neurinoma. Y fíjense que acá dice los síntomas vestibulares es inestabilidad, pero no vértigo. Es muy raro, muy raro. Ahora, si el tinnitus, la acúfeno es el segundo síntoma más frecuente. Entonces, la compresión el tumor va creciendo y ya decía yo, en el CAI está el octavo par, que está formado por el vestibular y el acústico, y por eso da hipoacusia neurosensorial. Acuérdense que los nervios sensitivos son mucho más lábiles de lesionarse que los nervios motores, por eso la parálisis facial es muy tardía, solo que tengan una papa en extremo, que lo comprimimos mucho
pueden tener falta de sensibilidad en la cara por compresión del trigémino. Acuérdense que está el trigémino en el peñasco también, está ahí arriba, y puede haber compresiones de los otros pares como el noveno, el décimo, etc. ¿Bien? Si ya llega, cuando son muy grandes y comprime el cerebelo, ya empiezan a tener alteraciones para caminar, la coordinación, y cuando son inmensos, ya pueden tener hasta aumento de la presión intracraneana. Miren, esto es neurinoma, este es un neurinoma chiquitito, y tú dirás, ¿qué hago con este neurinoma chiquitito si el paciente tiene una leve inestabilidad, pero tiene una buena audición? Digo, bueno, controle cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses o cada año, porque el neurinoma crece 0,2 milímetros por año, es muy chiquito, a excepto que sea una neurofibromatosis que crezca mucho, pero es muy chiquito. Entonces ustedes, este paciente, ¿por qué le van a sacrificar con una cirugía, arruinándole el peligro de una parálisis facial, arruinándole la audición, porque va a caer la audición, cuando lo pueden controlar? Cuando ahora ya se ha hecho extra peñasco, como es este, y este ya es para operar, y ni hablemos de este que ya comprime el tronco en un estadio 3, fíjense, cuando es mayor de 2, cuando es menor de 2,5, pero es cisterna alta para operar, este mayor de 2,5 va a tocar el tronco, lo desplaza, y este inmenso que ya se mete hasta el cerebelo, ya va a empezar a generar aumento de la presión intracraneana. Este se llama estadio hidrocefálico. Bien, acá tenemos uno chiquitito, uno más grande, como se va metiendo ya en el tronco, desplazarla, y esto que ya desplaza en el tronco, y este se va a desplazar del cerebelo. Bueno, ¿qué diagnóstico diferencial? Muchísimo. Este que yo le decía a este paciente, por ejemplo, tenía un antecedente de un cáncer de riñón. Y puede ser una metástasis, y sí, puede ser, por ejemplo. Pero bueno, hay que operarlo sí o sí. Con los meningiomas, con los tumores de inclusión ectodérmica, con los de quiste epidermoide también, con aneurismas, con granuloma de colesterol, que también se puede dar, yo he visto unos casos, con gliomas, con cordomas, ¿bien? Con tumores del globo yugular, porque la vena yugular está ahí abajo, que puede dar. Entonces, ¿qué tratamiento? Si es muy chiquitito, lo observo. Si es inoperable, puede ser radioterapia estereotáxica. Es meterle un bombazo de 3000 centigrados en un punto y ver que el tumor se desaparece. No siempre le pasa. El problema es que si el tipo no se le va el tumor y le han hecho radioterapia, y bueno, no lo pueden operar, está todo pegado. Y la cirugía es el tratamiento de elección cuando ya es extra petrosa, se ha ido ya del conducto auditivo interno, es por lo general es el diagnóstico a elección. Bueno, señores, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguir o quieren con autoesclerosis o quieren, ¿cómo se llama esto? Cortarla acá. ¿Cuándo es la mesa de examen? ¿Ustedes saben? El 15 y el 29. Bueno, ¿qué quieren hacer, chicos? Avísenme. Sí, podríamos ver autoesclerosis. Perfecto. Sí, para mí también me llaman autoesclerosis. Hagamos una cosa. Vamos al chat, todos. Ahí está el nuevo Meet, para que no se nos corte. Doc, ¿lo puedes volver a mandar? Entre en chat. Es que lo mando antes de que nos conectemos. No aparece. Cópielo y vuélvelo a mandar. ¿Así? Bueno. ¿Y ahí? Ahí está, Sí, Doc. sí. Ahí está. Bueno, nos vemos ahí. Adiós.
Indira Rivadeneira. ¿Quién es? ¿Quién es Indira Rivadeneira? Hola doctor, buenas noches. Yo cursé en el segundo cursado, y quería aprovechar la clase antes de rendir el final. ¿Quién es? ¿Algo del doctor Rivadeneira usted? No, Si no, ya estaba aplazada. No, mentira, mentira, mentira. Es un íntimo amigo mío. Bueno, ¿estamos todos? ¿Se acuerdan cuánto era más o menos? Bueno, yo le voy a hablar de autoesclerosis, que es una patología, no es puramente de mujeres, pero sí es diferencia garrafal entre mujer y varón. Porque no se olviden, porque la autoesclerosis tiene un gran componente hormonal que se activa, unas enzimas, tripsina, antitripsina, hay un gran problema hormonal ahí, y por eso se da mucho más en mujeres que en varones. El hombre no tiene grandes variaciones hormonales. Se da más en raza blanca también, y hay muchos casos de autoesclerosis. Vamos a ver autoesclerosis. Gran capo de la música, si hoy estuviese vivo Beethoven, estaría curado y escucharía su Sinfónica número 9. ¿Estamos? Tenía autoesclerosis. Bueno, ¿qué es? La autoesclerosis es una distrofia, una alteración del hueso, ¿bien? En la cápsula óptica, acá, en esta zona, en la cápsula óptica, en la unión, digamos, donde está el estribo, en la ventana oval, con el hueso. Doc, no sé Sí. si soy yo, pero no me aparece la presentación. Sí, A mí tampoco. Bueno, espérame un segundito, capaz que hice Macana. Ah, espérame, sí. ¿Ahí? Ahí sí Sí, se ve. ahí se ve. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Le decía que Beethoven, genio de la música, no sé si lo escucharon alguna vez, imagino que sí, quien no escuchó Beethoven, tenía autoesclerosis, ¿bien? Si él pudiese hoy vivir, estaría operado hace muchísimos años, estaría escuchando su música. Entonces, se da una distrofia acá de la unión, del hueso entre la unión entre el estribo en su platina, y donde hay una alteración, hay una reabsorción del hueso en esa zona, una reparación y un exceso de hueso posteriormente, una remodelación, que hace que este hueso, este huesito, la que es el estribo, se fije y no transmita. También puede haber foco esclerótico en la cóclea, por eso puede haber autoesclerosis de tipo perceptiva. Y fíjense que afecta al 10% de la población, sobre todo en mujeres, adultos jóvenes, y cuando empieza a cambiar los estadios, por ejemplo, pasa a ser de adolescente a mujer, cuando viene la menopausia, cuando se embarazan, es donde más se afecta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reabsorción del hueso, hay una reposición, un tejido cicatrizal, ve acá hay un 10% que se puede producir en la cóclea neurosensorial, la pérdida de audición es tipo conductiva, bien, se fija, ¿por qué? Porque se fija el estribo, la articulación estapedovestibular, y no transmite. Entonces, ¿qué ocurre? Los sitios más frecuentes son lo que se llama la fisura antefenestra, por delante del estribo, pero puede ser retrofenestra, que es menos caso, pero el más frecuente, el 85% de los casos, es antefenestra. Entonces, primero hay una reabsorción, un desorden de esa cápsula, se produce este aumento de este hueso, que es como una esponja, por eso una osteoesponjosis, y después viene la esclerosis de todo ese hueso con la fijación del estribo. Bien, hay varios factores genéticos, acá tienen todos estos factores genéticos, el estrógeno, que aumentaría también
el virus del sarampión se lo relacionó, autoinmunidad y metabólico, por ejemplo, la angiotensina 2, el RANK, etcétera, etcétera. Lo que sí también se cree que hay un desbalance entre una enzima que se llama tripsina y antitripsina, y en ese desbalance genera la autoesclerosis. Como no se sabe muy bien, se cree que todos estos factores genéticos, estrógenos, que el estrógeno produciría esa alteración de la tripsina y antitripsina, bien, y se extiende y genera la autoesclerosis. Entonces, hay una actividad osteoclástica y osteoblástica aumentada en la zona, osteoclástica porque destruye el hueso y osteoblástica porque lo tiene que reparar. Se produce la osteoesponjosis y después se depositan minerales en la cápsula óptica y después se puede extender más allá hacia la cóclea y generar, ¿cómo se llama esto? Foco autoesclerótico en la cóclea con sustancias tóxicas que generan hipoacusia neurosensorial. Bueno, entonces, ¿qué hace? Fija el estribo y no transmite. Y en la forma coclear, el efecto tóxico de las enzimas proteolíticas osteolíticas, lisosomales, generan lesiones a nivel de la zona de la parte espiralada y da la hipoacusia sensorial. No se ve muy bien acá, es lo mismo la osteoesponjosis, donde hay una fase de congestión, hay muchos vasos sanguíneos, entonces, ¿qué ocurre? El hueso, llegan las células osteoclásticas, empieza a reabsorberse. Si ustedes ven el oído en esa fase, es muy difícil de ver, se ve a través del tímpano una mancha roja que se llama la mancha de Schwartz, que es una mancha roja porque es un proceso inflamatorio en el promontorio. Bien, después, ¿qué ocurre? Empiezan a disminuir esos osteoclastos, empieza a depositarse un hueso inmaduro que es el esponjinoso, discúlpeme, y después viene la reabsorción de ese hueso con tejido cicatrizal duro, porque empiezan a aparecer los osteoblastos, y crean un hueso distinto, un hueso con un sistema de Harvard irregular, que es de tipo escleroso, y entonces la fija. Es una enfermedad autosómica dominante, porque es verdad, sí, se transmite de padre a hijos, de madre en realidad, a hijos, y a veces sí puede saltar generación. ¿Qué significa? Lo tiene el padre, el hijo lo tiene el gen, pero no se manifiesta, y lo tiene el nieto. Por eso es muy importante saber la historia familiar. ¿Bien? Hay algunas alteraciones autosómicas recesivas que también lo pueden generar, pero por lo general es de transmisión dominante. Empieza entre la segunda y la tercera década de la vida. Entonces, es una enfermedad progresiva, una hipoacusia progresiva en adultos jóvenes que van de a poquito hasta que se estabiliza, excepto que sea muy violenta, y se da en la población mundial entre un 0,2 a un 1%. ¿Bien? Sin embargo, se han muerto gente que se le ha hecho estudios que no tenían síntomas de hipoacusia y sí tenían algunos focos de autoesclerosis. Hasta 10 veces más de lo que se manifestaban. ¿Estamos? O sea que hay mucha prevalencia, pero no manifestación de la enfermedad. Entonces, si hay, por lo general, se puede manifestar en un 20 o 25% en caso que haya, digamos, antecedentes familiares, y la más importante, por ser autosómica dominante, es la conductiva. Lo que sí han visto, porque después había un tratamiento con fluoruro de sodio, que hay bajos niveles de fluoruro de sodio en sangre y también altos niveles de anticuerpos para el virus de la varicela y el sarampión también. Entonces, ¿cómo puede ser la autoesclerosis? Puede ser conductiva, fíjense en la primera, que es la más común, que es la de Politzer. Baja lo conductivo, pero se mantiene lo perceptivo, la vía ósea. Puede ser una mixta, que es la Lermoyes, que ven, bajan las dos, y puede ser una perceptiva total, que es una de Manassi. Y por usted dice, bueno, ¿pero qué hago? Porque si yo tengo una autoesclerosis conductiva, saco ese estribo, pongo una prótesis y mejoro.
Si yo tengo una mixta que las dos están separadas, también lo puedo operar, pero una perceptiva no. A este ya le tengo que poner un audífono. Ahora, si la mixta no está muy separada entre la ósea y la conductiva, yo tengo que poner un audífono. ¿Bien? Entonces, la Politzer, esta periovestibular, la de Lermoyés y la de Manasse o coclear. Entonces, es progresiva, historia familiar, así van a comer zumbidos, es raro, pero puede haber mareos o vértigos, no hay otorrea, eso no hay, está mal acá, y no hay traumas cefálicos. El signo del examen, por lo general, la gran mayoría lo ven normal. Si ustedes ven un signo de Schwartz, es medio difícil, que se acuerdan que era la fase congestiva, pero puede pasar que lo vean. Y el Weber siempre va a lateralizar, si hay una hipoacusia conductiva, hacia oído enfermo. El Weber es poner un diapasón en la frente, y sobre todo el de 500 o en los dientes, y el sonido el paciente le va a decir hacia el lado afectado. ¿Bien? En las conductivas, en las perceptivas siempre va al oído sano. La audiometría le va a dar conductiva, neurosensorial o mixta, que lo hemos visto recién. La timpanometría le da una curvita. A ver, esta es la timpanometría. Si el dibujo normal es así, le da lo que se llama una curva S, que es parecida a la normal, pero más chiquita. ¿No? Entonces, acá están los síntomas de nuevo, para que no se lo olviden. Y a veces, esto que dice paracusia, pueden pedir una tomografía y ven el signo ven un signo de autoesclerosis. La paracusia significa que hay pacientes que dicen, en un ambiente ruidoso, voy a un boliche, un restaurante, escucho mejor, o cuando mastico, escucho peor. Son paracusias. ¿Bien? Acá está la impedanciometría. ¿Bien? Y esto le encanta, pregunta uno de los médicos, la muesca de Carhart. ¿Qué es la muesca de Carhart? Bien, el paciente se caracteriza por una disminución del umbral, va bajando de 5 decibeles en 500, 10 decibeles en 1000, acá está el 1000, 15 decibeles en 2000, y después vuelve a subir a 5 decibeles en la parte de la perceptiva. ¿Ven? Hace así. Esa es la muesca de Carhart. Ustedes le contestan eso al médico y lo va a querer mucho. Y el signo de Schwartz también le va a preguntar, que es la parte roja en la membrana timpánica en la fase aguda, activa, donde hay muchos vasos sanguíneos, de la fase primera de la autoesclerosis. Entonces acá tenemos un engrosamiento de la autoesclerosis, de la parte coclear, y los diagnósticos diferenciales son con osteofibrosis, con timpanoesclerosis, con colesteatomas primarios, que son muy raros, que haya una necrosis del estribo después de un cuadro infeccioso, con la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta también, anomalías congénitas, y con confusión unilateral por la papera. Tratamiento, ven, acá reemplazan con desconductividad pura por una prótesis, audífonos, y los tratamientos con fluoruro de sodio que usábamos hasta los años 90, se ha visto que no daba mucho resultado, el bifosfanato, pero bueno, yo los nombro, pero no se están usando mucho. Listo, chicos. ¿Entendieron autoesclerosis? Sí, profe, sí se entendió. Sí, doctor, bastante Sí, bien. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Estudien mucho. Hasta luego, chicos. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Chao, doc. Hasta luego, Para la gracias. próxima semana le aviso para otra clase. Chao. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Chao, doctor. Gracias, Doc.